Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor. Hoy nos acompaña una gastroenteróloga, la doctora Daniela Méndez, con quien vamos a tener el gusto de conversar de un tema muy importante, ya que se acerca este 31 de marzo, el Día del Cáncer de colorectal. Querida doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, un placer para mí poder compartir con ustedes y poder hablar de este tema tan importante. Gracias por aceptarnos la invitación. El cáncer colorectal es uno de los cánceres más frecuentes, sobre todo en esta región. Tiene muchas posibilidades de revertirse, de curarse si se lo detecta a tiempo. Hay mucho sobre qué hablar de este tema porque es uno de los cánceres que más ha tocado en cuanto a la población en nuestro país. Pero antes de entrar exactamente en materia, ¿por qué se recuerda el 31 de marzo el Día del Cáncer colorectal? Bien, en realidad es un día bastante importante. En los últimos años se ha visto bastante difusión acerca de lo que es el cáncer colorectal por la importancia que tiene el mismo. Si bien en Bolivia no tenemos estudios estadísticos que nos puedan mostrar la prevalencia exacta de lo que es el cáncer colorectal, sabemos que en la región, en países como Argentina y Uruguay, el cáncer colorectal es uno de los cánceres más mortales con una alta incidencia y prevalencia, y es por esto la importancia, ¿no? No solamente lo recuerdan el 31, sino están tratando incluso de hacer una concientización a nivel de todo lo que es el mes de marzo, ¿no? Lo conocen como el marzo azul. Ah, muy bien, ¿no? Debido a la importancia, porque es un cáncer muy frecuente. Sabemos que en nuestro país no tenemos datos estadísticos, pero también es un cáncer que se ve mucho. Claro, a nivel mundial sabemos que es el tercero en incidencia y el segundo en mortalidad, ¿no? Con una incidencia tanto en hombres como en mujeres. Uno de los cánceres que sabemos que se puede prevenir si se detecta a tiempo, y creo que por eso mismo es que tratamos de luchar tanto por esto. De ahí la importancia, ¿no? Si sabes que es algo que puede prevenirse, tienes que incidir todo el tiempo, todos los días, a cada hora, con cosas que las vamos a tocar hoy día, que me parece que es importantísimo. La función del médico, ante todo, siempre es la de prevención, enseñar a nuestros pacientes a cómo cuidarse. Exactamente, darles las armas para que ellos puedan reconocer a tiempo las patologías y sobre todo crear la concientización, ¿no? Exacto. El hecho de que el paciente pueda por sí mismo tratar de prevenir patologías que sabe que en la región son prevalentes. Doctora, ¿qué cosas pueden ayudarnos a prevenir el tener cáncer de colon? Una de ellas es la alimentación. Claro que sí. Sabemos que uno de los factores o los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorectal son la obesidad, la diabetes, son el consumo de carnes rojas, ¿no? Sobre todo el sedentarismo, el alcohol y el cigarrillo, por supuesto, ¿no? Cosas que tú, si las ves, son completamente prevenibles. En el cáncer colorectal, todo lo que son los factores ambientales son mucho más predisponentes, y estos mismos se pueden prevenir fácilmente si el paciente tiene, puede llegar a lo que es reconocer estos factores de riesgos y eliminarlos fácilmente, ¿no? Y si te das cuenta, esto no es algo que solamente vaya a ir en pro del cáncer colorectal, sino en general. En casi todas las enfermedades. En todas. Y entre los factores ambientales, ¿qué otros más? Bueno, dentro de los factores ambientales, en realidad estos serían los más importantes y los que son prevenibles, ¿no? Lastimosamente hay un porcentaje de cáncer colorectal que es heredofamiliar, que puede estar sujeto a una predisposición genética. Los cánceres hereditarios como tal son menos del 5% de los... No, la mayoría son cánceres esporádicos, ¿no? Con una predisposición... como lo hablábamos, con factores de riesgo ambientales sobre todo. Esta es una pregunta que nos están bombardeando con preguntas desde el principio, pero esta es una pregunta que siempre nosotros la hacemos. ¿Quiere decir que si mi papá o mi abuelo han tenido cáncer rectal, yo voy a tener la predisposición genética para tener? Todo depende de, en realidad sí tienes una mayor predisposición que el resto de la población general, depende mucho, y en este tipo de pacientes lo que necesitamos es una consulta para abordarlo de la mejor manera. No es lo mismo que el familiar de primer grado haya tenido cáncer colorectal antes de los 50 años que después de los 50 años, porque probablemente antes de los 50 años está en el contexto de los cánceres colorectales heredofamiliares. Entonces en estos se tiene que hacer un estudio
estudio mucho más detallado del paciente, Claro. ¿no? Tenemos que ver cuáles son las causas predisponentes, ver si estos pacientes realmente tienen, digamos, un componente genético bastante marcado, ver si estos pueden estar dentro de patologías como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch, que son patologías que si bien no son frecuentes, pero que te predisponen muchísimo al cáncer colorectal. Por ejemplo, la PAF, el 100% de los pacientes con PAF hacen cáncer colorectal, ¿no? Y los pacientes con Lynch de la misma manera. Por eso es importantísimo en la consulta hacer esta pregunta, ¿no? ¿Tus papás han tenido cáncer? ¿Qué tipo de cáncer y a qué edad? ¿No? Exacto, ¿no? Y ver sobre todo familiares de primer grado, familiares de segundo grado. Este tipo de pacientes son los que necesitan, los que nosotros los conocemos como pacientes con factores de riesgos incrementados, ¿no? De alto riesgo y que tienen un seguimiento muy distinto al de la población general. Que pero ¿y en la evolución cómo es? ¿Es igual en ambos? No, no es igual en ambos. Obviamente, el cáncer colorectal heredofamiliar es un cáncer que tiene peor pronóstico, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo, en la poliposis adenomatosa familiar, incluso el tratamiento es una colectomía total. Entonces, todo depende. Es un poco más agresivo, Claro, ¿no? pero no es la mayoría. Y eso es lo Eso es lo importante. bueno. Exactamente. Son pocos los casos de cáncer heredofamiliares. La mayor parte, como te decía, son esporádicos y sobre eso es lo que nosotros queremos luchar y concientizar, ¿no? La mayor parte de los cánceres esporádicos aparecen a partir de lesiones premalignas, que se conocen como los pólipos con todas sus características que al evaluar al paciente correctamente los vas a poder caracterizar, vas a poder hacer la histomorfología adecuada, la anatomía patológica nos va a dar el seguimiento de estos pacientes. Pero lo más importante es dejarle en claro al paciente que a partir de prevenir factores de riesgo y a partir de un screening adecuado de cáncer colorectal podemos salvar muchas vidas. Que es lo más importante en estos casos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que tengo algún problema? ¿Cuándo debo ir al médico? ¿Cuáles son las señales de atención que debo tener para pensar, algo está pasando en mi intestino, iré a hacerme ver? Bien, lastimosamente el cáncer colorectal, cuando aparece la sintomatología, ya estamos en estadios avanzados, ¿no? Es por eso que nosotros nos interesa tanto prevenir esto antes con medidas de screening y de cribado a partir de los 45 años ahora, ¿no? Antes decíamos entre los 50 y 75 años, pero con esto de la alta incidencia del cáncer colorectal en pacientes menores de 50 años, muchas de las guías han tratado de abrir un poco más este rango de edades, ¿no? A partir de los 45 años. Pero bueno, hablemos un poquito de los síntomas del cáncer colorectal, ¿no? Si bien ya en estadios avanzados es importante que el paciente en cuanto tenga uno de estos síntomas consulte inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, el dolor abdominal, la alternancia diarrea-constipación, la pérdida de peso, la astenia, la anorexia, como en todos los cánceres, pero sobre todo la sangre en la materia fecal, ¿no? Son síntomas alarmantes que nos tienen que hacer tener una consulta precoz. Es decir, que si yo veo sangre en mis deposiciones, tengo que asustar. Claro que sí. Tienes que asustarte y tienes que ir inmediatamente al médico para hacer una evaluación correcta, ¿no? Como te digo, nosotros estamos intentando concientizar a la población y que se logre el screening de cáncer colorectal. Tú sabes que en Bolivia no está estandarizado, ¿no? Que nos encantaría que pronto se pueda difundir, claro, como tomar... se hace con los otros tipos de cánceres, ¿no es cierto? Como el Papa Nicolau, por ejemplo. ejemplo, ¿no? El Papa Nicolau, etcétera, ¿no? Claro, ¿no? Métodos de prevención para poder, digamos, ayudar a este pool de personas que pueden estar afectadas con este tipo de cáncer. ¿Y cómo es el screening que se hace? Bueno, el screening se lo hace de dos maneras, por medio de pruebas indirectas y directas. Obviamente se tiene que evaluar al paciente para ver cuál es la prueba más adecuada para cada uno, pero hablando de los pacientes asintomáticos mayores de 45 años, tenemos dos grandes grupos, ¿no? El indirecto, que se hace por medio de sangre oculta en materia fecal, específicamente, y lo que queremos lograr es que se utilice un test inmunológico, que es mucho más específico para el sangrado colorectal.
Y bueno, también hay un test de ADN que ojalá pronto lo tengamos también en el medio para poder utilizarlo, que son los más específicos. Estos se harían anual o bianual dependiendo del grado de riesgo que tenga el paciente. Y el otro es el test directo, que obviamente es el más específico, pero que también es un poco más caro y más difícil de acceder en todos los centros, además, que es la videocolonoscopía, ¿no? Porque lo que normalmente se hacía era pruebas la sangre oculta en heces, te sale positivo, colonoscopía. Exactamente. Sí, eso es lo que estamos tratando de implementar justamente para disminuir costos y para tener mayor efectividad, ¿no? La prueba de sangre oculto, ¿qué tan específica es o qué tan sensible es? Porque pueden tener muchos falsos positivos. Lo que sucede es que también depende de la prueba que utilicemos, ¿no? La prueba de guayaco, que es la que utilizamos en la mayor parte de los centros, es un poco inespecífica, no trabaja sobre la hemoglobina de la sangre, como el test inmunológico. Claro. Y bueno, así como te puede detectar la sangre oculta por una lesión colónica, también lo puede hacer por haber ingerido un poco de carne antes o si no, comer alimentos que tengan también componentes. ¿O infecciones? Bueno, esto estaría dentro de las lesiones colónicas también, ¿no? Pero como te digo, pueden ser desde la boca. Claro, un sangrado, una gingivorragia, te detecta, yo qué sé, una úlcera, ¿no? Claro, Claro, como te digo, no son específicas para el sangrado colónico, como lo es un test inmunológico, e incluso el test que ahora se está utilizando en países del primer mundo es el test de ADN, en el cual se logra ver el ADN alterado de las lesiones colónicas, ¿no? Ah, ya. Que todavía no lo tenemos estandarizado. ¿Puede influir una dieta saludable en la prevención del cáncer de colon? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y eso es algo que hay que dejar completamente en claro. Una dieta rica en fibra, una dieta balanceada, el ejercicio físico continuo, la cesación del tabaco y del alcohol son los factores que pueden prevenir el cáncer colorectal a todas las edades. Y no solo el cáncer colorectal, un montón de patologías. Sí, eso venimos discutiendo ya desde hace años. La dieta y el ejercicio son vitales y ahora se sabe que el ejercicio, todo para la prevención de este tipo de enfermedades, es de vital importancia. Sí, es así. ¿Cuáles son las personas con mayor riesgo de desarrollar un cáncer colorectal? Bien, la mayor parte del cáncer colorectal esporádico se da en pacientes entre los 50 y 70 años. Bien, como te digo, es esporádico, no son personas que tengan un riesgo incrementado de ninguna manera, ¿no? Pero los pacientes que tienen mayor riesgo de cáncer colorectal son los pacientes que tienen ya una susceptibilidad heredogenética, ¿bien? Y los pacientes que decíamos, ¿no? Los pacientes con síndromes polipósicos, sobre todo la PAF y el Lynch. Aquí no hay mucho eso, ¿no? No, por suerte no. Bueno, ni acá ni en el mundo. Son las causas menos frecuentes de cáncer colorectal, pero son los que tienen más riesgo, ¿no? Claro, son los que menos. ¿Todos los tipos de cáncer colorectal producen la misma sintomatología? No. De hecho, a nosotros nos gusta dividir mucho en la semiología el colon derecho del colon izquierdo y de la parte rectal, ¿no? Por ejemplo, la sintomatología del colon derecho es más que todo anemia, obstrucción, masa palpable, ¿bien? O sea, son pacientes que realmente están sintomáticos a etapas muy avanzadas. Y el colon izquierdo, nosotros, digamos, lo vemos más como diarreas con sangre, alteraciones en el tránsito, materias acintadas, ¿no? Sensación de obstrucción. Y a nivel rectal, el cáncer produce mucho síndrome anorrecto-sigmoideo, ¿no? Tenesmo, mucha sensación de evacuación incompleta. Molestias para ir al baño. Perianales, dolor. Exacto. Entonces son distintos. Son distintos, pero como te decía, la idea no es reconocerlos por los síntomas, ¿no? La idea es lograr una concientización y prevención eso, ¿no? Mucho antes de que aparezca. Te digo cuál sería lo ideal de nosotros, sería que los pacientes pudieran hacerse todos, a partir de los 45 años, tanto hombres como mujeres, una prueba de sangre oculta en heces. Y si esta es positiva, ir a la colonoscopía para poder reconocer lesiones tempranas que se pueden tratar de manera muy
fácil con una polipectomía, mucosectomía, ¿no? Después de su caracterización y de su histomorfología adecuada, y así poderles hacer un seguimiento y evitar que estos cánceres avancen. Porque eso es muy importante, ¿no? Puedes encontrarlo cuando está en la fase antes de volverse cáncer. Claro que sí. No es como otros tipos de lesiones que, por ejemplo, cuando es un cáncer, ¿no? Y no hay una lesión previa. En el colon es distinto. En el colon encuentras una lesión que puede volverse cancerosa y te la pueden sacar antes de que se vuelva nada. Exacto, y eso también es importante, ¿no? Porque a veces yo cuando veo a mis pacientes, hago las colonoscopías, encuentro un pólipo adenomatoso tubular, les explico, ¿no? Les explico que la secuencia de adenoma a carcinoma es una secuencia que pasa aproximadamente en 10, 15 años, porque obviamente son lesiones premalignas, pero Claro. que necesitan, digamos, evolucionar para poder producir displasias de bajo, alto grado y las neoplasias. Que es lo más importante. Exacto. Tenemos que ir a una pausa, doctorita. Volvemos después de estos anuncios, querido Rick. Tenemos la primera pausa acá en Doctor O, como siempre agradeciéndoles por estar con nosotros en sintonía a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal YouTube que estamos en Transmedia Bolivia. Es un placer, estamos hasta las 8 aproximadamente hoy con este tema y con nuestra invitada. Vamos con la primera pausa y el primer consejo que le interesa y que puede ayudarle bastante, porque últimamente el clima mejora y todos queremos vernos bien, estar saludables. Ahora esto es posible junto a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formolime perdéis esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. Chicas, Adri, Nikki, ¿cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, Bien, ¿vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper. Gracias, chicas. Ah, con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo. Nos acompaña la doctora Daniela Méndez, ella es gastroenteróloga, especialista en endoscopía, imágenes, ¿cierto? Sí. La doctora Daniela Méndez es parte del staff de la red de salud alemana, la clínica alemana, que todos ustedes ya la conocen, la clínica alemana de ahí de Sopocachi, de la 6 de agosto, que ahora tiene una red de salud fabulosa en la zona sur, en Achumani, con 25 especialistas ahí en el centro médico para cuidar su salud. Y 40 especialistas a llamado. Es decir, que tienen todo lo que ustedes necesitan ahí en la red de salud alemana, que próximamente va a inaugurar la clínica alemana también ahí en el sur. La doctora Daniela Méndez nos acompaña y con ella estamos hablando de cáncer colorectal. ¿Hay algunas otras pruebas que se hacen para detectar, por ejemplo, el CEA? Sí, por supuesto que sí. En realidad el estándar y el gol estándar es la videocolonoscopía, ¿no? Como te decía, el test de sangre oculta en heces es el principal para llegar hasta acá, pero en caso de los pacientes que no pueden ser sometidos a videocolonoscopía, tenemos otros métodos de imagen. Por ejemplo, tenemos
Tenemos la videocápsula endoscópica de colon, que se puede utilizar en algunos pacientes, sobre todo aquellos que no tienen indicación o que tienen contraindicaciones para una videocolonoscopía, ¿no? También tenemos lo que es el colon por enema, que nos puede reconocer lesiones grandes, obstructivas, a nivel de lo que es el colon, exactamente. También tenemos la tomografía de colon, que es una tridimensional que nosotros utilizamos, que nos puede reconocer pólipos por arriba de 5 a 7 milímetros, ¿no? Aunque es mucho más específica para los que son mayores de 10 milímetros, ¿no? Pero estadios más avanzados de la neoplasia se podrían reconocer fácilmente, ¿no? Pero como te digo, o sea, si bien contamos con un arsenal de estudios imagenológicos que nos pudieran ayudar con esto, el gol estándar sigue siendo la colonoscopía. ¿Por qué? Porque esta es un estudio que es tanto diagnóstico como terapéutico. Claro, diagnóstico y terapéutico significa que entran, te ayudan a diagnosticar, y terapéutico porque si encuentran algo, lo ayudan a solucionar. En ese mismo momento. ¿Qué es lo que normalmente encontramos? Bueno, normalmente tiene que estar sano. Pero la idea es esa, sí. Es cierto, pero si, por ejemplo, hay alguna lesioncita, ¿qué es lo que tú más ves aquí? Bien, en realidad lo que nosotros entramos a buscar en un screening de cáncer colorectal son lesiones polipoideas, ¿no? O lesiones a nivel de la mucosa, pero no solamente son polipoideas elevadas, también podemos encontrarnos lesiones planas de extensión lateral. La idea es poder reconocer adecuadamente estas lesiones para poder hacerles una histomorfología. Con eso me refiero a poder caracterizarlas adecuadamente para ver si se tratan de adenomas o de adenomas ya sean tubulares, vellosos, que hoy en día la tecnología nos está ayudando bastante con eso, ¿no? Los videocolonoscopios cada vez mucho más específicos en eso, con la magnificación, la cromoendoscopia puede hacer una caracterización adecuada de estas lesiones. La parte de la histomorfología también es bastante importante. Nosotros manejamos clasificaciones en las cuales vamos caracterizando de acuerdo al patrón glandular y el patrón vascular las características de los pólipos para darnos cuenta cuáles son los que tienen mayor malignidad y de acuerdo a esto resecarlos adecuadamente para poderlos mandar a anatomía patológica y hacer un seguimiento específico también dependiendo de lo que encontremos en la anatomía patológica de estos pólipos del paciente. Y aquí es algo que es muy importante recalcar. La gente tiene siempre mucho miedo. Me dice, ¿por qué si tengo algo, si me tocan, me da miedo que se expanda? Ese es el pensamiento de toda la gente, ¿no? Claro. No existe ese miedo, no existe eso. Más bien, si encuentran algo y te lo sacan, es que ya no lo vas a tener. Exacto. Sí me ha pasado mucho, digamos, con los pacientes, ese temor a las biopsias, ¿no? El temor a la biopsia y pensar que esta biopsia te va a desencadenar una neoplasia. Yo creo que hay que tratar de hacer entender al paciente que la biopsia más bien está diagnosticando algo que ya había ahí de base en un estadio temprano en el cual se puede hacer todavía bastantes cosas. Y aclararles eso, ¿no? Si es un pólipo, no te va a volver cáncer, no se va a diseminar, no te va a hacer nada. No. Es más, lo estás sacando desde raíz. A tiempo antes de que pueda avanzar y convertirse realmente en una neoplasia. ¿Cuántos pólipos normalmente se encuentran cuando encuentras pólipos? ¿Son varios o basta con uno? Lo que pasa es que eso depende muchísimo del paciente. Como te digo, o sea, la mayor parte de los pacientes tienen pólipos adenomatosos. Por suerte, la mayor parte también son tubulares, que son los que tienen menos grado de displasia. Pero claro, todo depende del paciente. Así como puedes entrar a un paciente, no encontrarte ningún pólipo y salir con un screening adecuado, puedes encontrarte una poliposis, ¿no? Con más de 10 pólipos, o incluso puedes encontrarte con un paciente que tenga más de 100 pólipos, ¿no? En el contexto de una poliposis adenomatosa familiar. Como te digo, eso depende de cada paciente es un mundo y como tal tiene que recibir su individualidad y de acuerdo a lo que nosotros encontremos tenemos las capacidades como para poder ir identificando los de mayor riesgo y ir así caracterizando a nuestros pacientes. Y la resección es térmica, ¿no es cierto? No necesariamente. Ahora lo que está estandarizado, dependiendo del tamaño del pólipo, generalmente en pólipos menores de 5 milímetros, nosotros preferimos utilizar la polipectomía con asa fría. Sí, mucho mejor. Tiene menos riesgo de sangrado, en realidad, y bueno, dejamos la polipectomía térmica para pólipos mucho más grandes, que no son los más frecuentes. No siempre. No siempre. Ahora, después de una polipectomía,
¿tú al cuánto tiempo vuelves a hacer control? Todo depende de la característica del pólipo, porque como te digo, o sea, depende de su histomorfología, de sus características, de sus componentes. Por ejemplo, si es un pólipo tubular, muy probablemente la próxima colonoscopía, y es solamente uno, muy probablemente la próxima colonoscopía vaya a ser a los 10 años, ¿no? Pero si es un pólipo velloso, ¿no? Con displasia de alto grado, en un paciente que tiene factores de riesgo, muy probablemente eso vayamos, si bien el margen de resección ha sido adecuado, muy probablemente lo vayamos a evaluar a los 3 años, dependiendo si tiene más de estos pólipos, se puede ver si la próxima colonoscopía va a ser anual. Eso ya es estrategia y training del endoscopista, poder reconocer. Nosotros estamos guiados en lo que son las guías internacionales para lo que es el control de los pólipos. Es el entrenamiento que tú has llevado durante mucho tiempo viendo este tipo, las características de cada pólipo, pero además tú las mandas a anatomía patológica, por supuesto. Y también ellos te dan el veredicto, ¿no es cierto? Exactamente. Muy pocas veces has tenido que volver a entrar. En realidad, si tú sacas un pólipo, lo que estás intentando es sacar el pólipo en su integridad, sí. ¿No? Obviamente si son pólipos mucho más grandes o ya son lesiones de extensión lateral, eso tiene ya otro tipo de estrategia. Hay que poder reconocer bien si no tienen, digamos, elementos de invasión submucosa, porque si ya tienen una invasión submucosa, muy probablemente sean pacientes que van a ir para resección quirúrgica y no para polipectomías ni mucosectomías, capaz ni siquiera para una ISD. Ah, ya. Entonces es un poquito más complicado. Claro que sí. Y después de la polipectomía, ¿hay alguna indicación especial? ¿El paciente debe seguir alguna dieta? ¿Después les duele alguna cosa? No, como estamos trabajando solamente sobre la mucosa en la mayor parte de los casos, el paciente no tiene ningún síntoma. Sí se ha visto, digamos, y hay un grado de riesgo de resangrado posterior a una polipectomía, pero eso se va evaluando, digamos, de acuerdo a cómo vaya el paciente. Por eso es siempre muy importante que el paciente tenga una buena comunicación con su médico, ¿no? Y sobre todo más aún si tiene lesiones. Y ahí tú les explicas, le dices, es posible que te sangren un tiempito. Claro que sí, que esté pendiente de cómo vienen las siguientes materias, que en caso de que tenga algún otro síntoma, acuda rápidamente a la emergencia y todo eso. He estado viendo en los últimos tiempos la colonoscopia virtual. ¿Qué tan efectiva es? Bien, en realidad, como te decía, es bastante efectiva cuando estamos hablando de lesiones grandes, ¿no? O sea, es donde más nos sirve cuando queremos, digamos, poder evaluar a un paciente que no tiene o que tiene contraindicaciones para una videocolonoscopía, pero queremos ver de igual manera el colon para saber qué es lo que está pasando por la alta sospecha de cáncer colorectal. Entonces, mientras más grande la lesión, es mucho más específico el estudio. Pero para lesiones pequeñas, que es lo que estamos intentando hacer con un screening de cáncer colorectal, no nos sirve mucho. Porque se lo hace a través, para los que no saben, es una tomografía, ¿no? Que con inteligencia artificial reconstruye en 3D todas las imágenes el colon. que ha sacado. Sí. Sí. Es fabuloso, pero como dices, no tiene mucha especificidad o sensibilidad para las lesiones. Para lesiones pequeñas, no. ¿Existe alguna probabilidad de que una vez que tú sacas o reseccionas el pólipo, este paciente vuelva con alguna otra lesión, algún dolor fuerte? Porque mucha gente se asusta de eso. Claro. A mí me llegan muchas veces pacientes, me dicen, me han hecho una colonoscopía, me han sacado un pólipo, pero sigo con dolor, o tengo molestias al defecar, o tengo molestias al comer. Bien. La videocolonoscopía es un estudio muy seguro si se hace adecuadamente. Nosotros trabajamos sobre 3 puntos importantes, ¿no? Que son la preparación colónica, que es importantísima, es de hecho uno de los pilares más importantes para la calidad de la endoscopía, el hecho de hacer una adecuada preparación colónica que nos permita evaluar toda la mucosa del colon en su totalidad sin lesiones, o para poder evaluar justamente las lesiones, ¿no? Tenemos que ver absolutamente todo y para eso no tenemos que tener ninguna interferencia. Exactamente, ningún contenido a nivel de la luz. Para eso nosotros tenemos también clasificaciones que nos ayudan, como la clasificación de Boston para la limpieza colónica. Entonces, lo ideal es hacer la colonoscopía dentro de lo ideal, ¿no? Como te decía, si hacemos todo adecuadamente, la colonoscopía es un estudio muy seguro
seguro, en el cual vamos a poder evaluar a su totalidad la mucosa colónica y vamos a poder justamente encontrarnos este tipo de lesiones para poder resecarlas a tiempo, ¿no? Generalmente el paciente después de la colonoscopía, ¿por qué tiene un poco de molestia? Por el tema de la insuflación. Nosotros para poder ver el colon a la salida, insuflamos el colon para que se distienda y podamos ver todas las regiones del mismo haciendo una evaluación detallada, ¿no? Otro de los pilares de la calidad de la endoscopía es también salir viendo toda la mucosa adecuadamente, tomarte el tiempo, aproximadamente entre 6 y 10 minutos para una salida correcta, evaluando los 4 cuadrantes mientras va saliendo, ¿no? Viendo entre las austras para ver que justamente no dejes ninguna de estas lesiones. Y ya no deberías tener mayores problemas después de ese tiempo. No, generalmente la molestia, como te digo, del paciente es por la distensión abdominal, que en el transcurso de la primera, segunda hora pasan sin mayor problema. Al día siguiente pueden comer todo, no hay problema con eso no pasa alimentación. nada. Igual la idea es que sigan un protocolo, Claro. ¿no? O sea, no, pues si salen de la colonoscopía a comer un chicharrón es complicado también. No, sí, por eso, ¿no? Y somos bolivianos. Te van a preguntar, ¿puedo tomar? Bueno, sí, pero hay que tratar de hablar. O sea, como uno de nuestros... lo que decíamos, ¿no? Estamos para prevenir este tipo de cosas. Hemos hablado de todo lo que son los factores de riesgo. Entonces, justamente yo creo que nuestra labor es poder concientizar a nuestros pacientes acerca de una alimentación adecuada, ¿no? No solamente el seguimiento de patologías, sino también tratar de prevenir, digamos, todo tipo de patologías, especificando qué cosas son buenas en el día a día para ellos, ¿no? Alimentación balanceada, ejercicio físico, hidratación adecuada. Y de ahí la importancia de que siempre se trabaje con un nutricionista, ¿no es cierto? Exactamente. Te va a decir qué deberías comer de acuerdo a tus patologías y todo eso. Exacto. ¿Existen algunas enfermedades predisponentes? Algunas personas me están preguntando la intolerancia a la lactosa o el síndrome de intestino irritable. ¿Son predisponentes para cáncer de colon? No. En Ninguna de estas dos enfermedades que tú me has nombrado ahora son predisponentes. Estas enfermedades, digamos, son patologías. Una es una intolerancia a la lactosa que se da generalmente en la edad adulta porque perdemos la capacidad, la lactasa de las vellosidades intestinales y bueno, la proteína de la leche de vaca es una proteína bastante grande que produce bastante flatulencia. Hay pacientes que lo toleran mejor que otro, pero siempre hay tendencia hacia la intolerancia a la lactosa en la edad adulta, ¿no? Y el síndrome de intestino irritable es una enfermedad funcional que justamente para entrar de esta definición no tiene que tener absolutamente nada orgánico, ¿no? Y al hablar de cáncer colorectal estamos hablando de una patología orgánica, entonces no. Enfermedades predisponentes para el cáncer colorectal, sí. La enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerosa, sí produce mayor predisposición al cáncer colorectal, sobre todo si cumple ciertas características como ser una pancolitis, estar asociada a colangitis esclerosante primaria, tener más de 10 años de enfermedad. ¿Por qué? Porque la inflamación constante del colon, secundaria a esta enfermedad autoinmune, puede producir una displasia, ¿no? Claro. Entonces, también estos pacientes cumplen a ellos no se les dice screening porque ya estamos sobre una patología basal. Se hace un protocolo de vigilancia, justamente, ¿no? Cada 10 años un protocolo de vigilancia buscando cáncer colorectal en estos pacientes. Tenemos que irnos a una segunda pausa, doctora. Volvemos con una pregunta que me han hecho en las redes. Me dice, hay distintos estudios que dicen que la fibra te protege del cáncer de colon y hay otros estudios que dicen que no. A favor de cuál está la doctora. Vamos a contestar cuando volvamos. Volvemos después de esta pausa, queridos amigos. Sigue con nosotros, continuamos con Doctor O, como siempre, a través de transmedia.com.bo, que es nuestra dirección, nuestra página web, para que usted pueda seguir el programa en vivo. Si no, como ya le repito una vez más, a través de nuestro canal YouTube, Transmedia Bolivia, donde usted tiene la opción de disfrutar todo el programa. Y además, los anteriores programas que ya tenemos por casi un año. Tiene esa ventaja entonces para revivir cada tema que tocamos en Doctor O.
El mejor regalo para ti y tu familia es el bienestar. Colnatur Complex es el colágeno hidrolizado número 1 de Bolivia. Los beneficios de Colnatur son: repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno. Es un producto distribuido por Laboratorios Pago de Bolivia. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza. Se necesita preparación. Se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport, que nada te detenga. Colnatur Sport, máximo rendimiento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Infómanos. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formoline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formoline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formoline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo. Somos tu salud, es el eslogan de la clínica alemana, que ahora se está yendo también a la zona sur. Va a tener una sucursal, la clínica alemana, y tiene en estos momentos un centro de salud donde atienden más de 25 especialistas, ahí mismo, en el mismo centro, en Achumani, y 40 especialistas ha llamado. Parte del staff de la red de salud alemana es justamente la doctora Daniela Méndez, que ella es gastroenteróloga y nos acompaña ahora con esta gran charla sobre cáncer de colorectal. Nos habíamos quedado con una pregunta en el aire. Existen diversos estudios sobre la fibra, unos a favor y otros en contra. ¿Cuál es el veredicto, doctora? Todos son a favor. Yo no he leído ninguno que esté en contra de la fibra como prevención del cáncer colorectal. En realidad, los múltiples estudios que han salido a favor de la fibra como prevención del cáncer colorectal, bueno, están englobados en todo lo que son las medidas higiénico-dietéticas básicas, una alimentación balanceada, rica en fibra, con abundante hidratación, apuntan también a lo que es el ejercicio físico, ¿no? Yo creo que más bien esta pregunta sale porque sí hay un poco de controversia en la alimentación con fibra en la diverticulosis colónica, ¿no? Que antes se creía, ¿no?, que incluso las semillas y la fibra podrían producir, digamos, algún tipo de diverticulosis colónica, y sí se la prohibía en la dieta, pero no. En cuanto a lo que es la prevención del cáncer colorectal, siempre todos los estudios, por lo menos todos los que yo he revisado durante mi formación, siempre estaban en pro de exactamente. Aunque no necesariamente como protector, ¿o sí? Sí, como protector. ¿Sí? Se ha visto, digamos, hay bastantes estudios. Uno de los que a mí siempre me pareció más interesante es en aquel en el que se ponía a los pacientes en dos grupos de controles, unos que consumían fibra y otros que no, y los seguían casi a 50 años. Entonces se veía, ¿no? Había mucha menor incidencia en los que consumían fibra. Exacto. ¿Y dónde encontramos fibra? Bueno, en todos los alimentos que sean vegetales, sobre todo los vegetales verdes con metilcelulosa, que es la que no se absorbe adecuadamente en el tracto gastrointestinal, que nos puede favorecer bastante todo lo que son frutas, verduras, ¿no? Algunas semillas también que nos pueden ayudar. Yo te pregunto eso porque ahorita estamos en una época en la que están de moda los jugos.
Y a mí me da miedo eso, porque te dicen, yo llevo una vida sana, me gusta hacer ejercicio, tomo zumos verdes, jugos verdes. Pero come la verdura, no la tomes en zumo. Esa fibra es importantísima. Bueno, si van a hacer el jugo, que lo hagan con la fibra y nos tomamos todo. Claro, pero yo creo que no le sacan, los ciernen y se toman toda la cosa verde. Y la fructuosa después altísima. Claro, no, lo ideal es una dieta balanceada, ¿no? Rica en frutas, verduras. La fibra, cómanla, o sea, coman la fruta, no se hagan jugos. Y si se los van a hacer, con fibra y todo. Y igual las verduras, cómanlas, ¿no? No necesitan hacerse jugos de apio, de verduras. Cómanselo porque esa fibra es la buena. Exacto. Esa es la que nos protege. Y no solamente para el cáncer colorectal, sino de un montón de enfermedades. Exactamente. ¿Qué pasa con el ácido acetil salicílico, con la aspirina? Esa también es otra pregunta. Yo sabía que esta pregunta me la iban a hacer. Bueno, esta sí es polémica, ¿bien? Porque efectivamente en los adenomas tubulares se han hecho varios estudios. La idea con el ácido acetil salicílico y los AINES es justamente que se ha visto que por inhibición de la COX hay una menor incidencia de pólipos posterior al realizarse un pólipo, pero el problema es los efectos adversos de la aspirina y los AINES, ¿no? Entonces, en un costo-beneficio no se puede extrapolar esto a todos los pacientes, se tiene que individualizar esta indicación y como te digo, o sea, las sociedades todavía lo tienen polémico. Hay muchos que sí están en pro, ¿no? Por ejemplo, los chilenos son de los que están más a favor, ¿no? Tienen estudios, bastantes estudios son los al que respecto. han hecho más estudios de esto en pacientes cardíacos que usaban el ácido salicílico. Claro. Y han visto que no habían pacientes que tenían cáncer de colon, ¿no? Pero sí aumenta la incidencia de patología gástrica péptica, de la úlcera péptica, la úlcera por AINES, que también, como te digo, o sea, tendríamos que individualizarlo, ver costo-beneficio, individualizar a cada paciente para ver si realmente ameritarían, digamos, este tipo de... Yo creo que eso ya es muy personalizado, ¿no? Del médico y del paciente, es decir, ver los factores de riesgos y... Evaluar los efectos adversos de los AINES y la aspirina, ¿no? Sobre todo. ¿Son los AINES o es solo la aspirina? La aspirina es la que tiene más estudios, pero son los AINES y la aspirina, porque se supone que ellos están viendo que justamente hay una teoría que ellos dan, que es el factor de la inflamación, ¿no? El factor de la inflamación que también está asociado con los mediadores de la COX, sobre los que actuaría la aspirina y los AINES, inhibiendo esto y produciendo menor riesgo de recidiva de los adenomas. Eso es lo que ellos manejan, ¿no? Pero como te digo, también tendríamos que extrapolar los efectos adversos. Lastimosamente, los AINES... tienen varios efectos. Exactamente. ¿No? Y no solamente a nivel gastrointestinal, ¿no? También a nivel renal. Exacto. Entonces, es importante poder individualizar esto en cada paciente. Pero es súper interesante lo que ha salido en esos estudios. De todas formas, como dice la doctora, esto es personalizado. Ella te va a decir, sí, tú puedes, sí, no puedes, mejor no lo hagas, come más fibra, qué sé yo, ¿no? Claro. Que es lo más importante. ¿Con qué frecuencia deberíamos hacernos pruebas de detección de cáncer de colon? ¿Y a partir de qué edad? Tengo entendido de los 45, 50 años. Bueno, antes teníamos lo que eran de los 50 a los 75 años, ¿no? Que es un screening poblacional. ¿Esto qué quiere decir? Que toda paciente mayor de 45 años que no tenga ningún tipo de síntoma colorectal debería hacerse este estudio, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es generalmente, como te decía, por medio de los test indirectos, trabajar con lo que es la sangre oculta en heces, de preferencia la inmunológica, que es la más específica, como lo habíamos hablado, y esto lo hacemos bianual, ¿no? Cada 2 años. Cada 2 años. Claro, si te sale negativo, en 2 años te volvemos a hacer y así, ¿no? Y si te sale positivo, pues directamente vas a la videocolonoscopía. Si es una videocolonoscopía normal, que no tiene ningún tipo de lesión a nivel del colon, no encontramos ningún tipo de lesión polipoidea o lesión de extensión lateral, ni ningún tipo de alteración, pues esto se repite a los próximos 10 años, ¿no? Y vamos haciendo cada 10 años. Cada 10 años. Exactamente. O sea, no es que cada año tengas que hacerte una colonoscopia. Y obviamente, de acuerdo a lo que vayamos encontrando en la videocolonoscopía, se va a ir introduciendo al paciente a una vigilancia
de acuerdo al tipo de lesión colónica que se haya encontrado. Si no has encontrado nada, 10 años. Chao. Exactamente. Es por eso tan importante, es algo tan fácil de hacer y que prevendría tantas muertes. Sobre todo ahora, ¿no? Yo sé que es un poco complejo por el hecho de que no lo tenemos estandarizado como un screening, no tenemos todavía el respaldo de del ministerio, exactamente, de los que deberían estar preocupados. Exactamente. Siendo que Bolivia, el cáncer en Bolivia es el segundo o el tercer cáncer más frecuente. Es que lo que pasa es que en Bolivia no tenemos datos estadísticos, pero a nivel de región podemos extrapolarlo. Es el tercero en incidencia y el segundo en mortalidad, entonces es por ende que es igual de importante hacerlo. Claro, yo me acuerdo, sobre todo Argentina, por ejemplo, Uruguay, donde tú has hecho la especialidad, el consumo de carne roja, las parrilladas y demás, se sabe, el carbón es un factor de riesgo. Todo lo que son los compuestos nitrogenados, las aminas, son las que producen alteraciones directas a nivel del ADN del colonocito, produciendo las atipias, sí. Ellos tenían una gran incidencia, ¿no? Y han visto en diversos estudios que, porque el gaucho, por ejemplo, el argentino, la carne la comía solo y con pan, nada más, ¿no? Entonces han aprendido a comer con verduras, ¿no? Exacto. Justamente por esta recomendación de la fibra y demás, para compensar un poquitito como antioxidantes. Y por eso es que vinieron diversos estudios, inclusive vino la cooperación japonesa, por las altas incidencias de estas enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Exactamente, sí. No, y la verdad es que somos un país que si bien no manejamos estadísticas, en el día a día tú en la práctica clínica lo ves. ¿No? Lo ves, o sea, la incidencia de cáncer gástrico, la incidencia de cáncer colorectal es alta. Y si tú pudieras, por los mismos factores económicos de nuestro país y las características de nuestra salud pública, si tú pudieras poner una crucecita a las personas que la necesitan más, ¿cómo harías, hacia dónde dirigirías el programa de detección precoz? ¿Hacia qué población? Yo lo dirigiría a todo paciente, hombre o mujer mayor de 45 años. Un test de sangre oculta de heces no nos cuesta mucho. Es baratísimo, es baratísimo. Si bien no tenemos estandarizados los test inmunológicos, que sería ideal poder contar con ellos en todos los centros, pero en algunos sí los tenemos y los podemos utilizar. Entonces, este tipo de medidas a la larga te ahorran un montón de dinero. O sea, el cáncer, cuando ya está avanzado, es una patología carísima, desde la evaluación, la estadificación, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento neo o adyuvante de la quimioterapia, la calidad de vida del paciente. O sea, estamos hablando que en términos de prevención, tanto para el paciente como para la salud pública en general, es un ahorro. Pero es algo que tenemos que ir interiorizando poco a poco en la población para poder realizarlo. Ojalá nos vean, bueno, que nos hayan visto unos cuantitos y que digan, me voy a hacer una sangre oculta en heces. Claro que sí. Ya hemos ganado. A ti y al amigo, y que la próxima almuerzo familiar lo comentes. Digas, ya has cumplido 45, felicidades, tu test de sangre oculta. Claro, ¿no? Claro, como debería ser. Va a cumplir 45 años tu amigo, llevarle de regalo una tarjeta de sangre oculta en heces. Exacto, por ahí deberíamos empezar. A lo mejor le está salvando la vida, ¿no? Exacto. Es importante. ¿Qué opinas, doctora, de la limpieza intestinal? Es una pregunta que me están haciendo desde Cochabamba. Doctores, buenas noches, les agradezco mucho por toda la información que nos están dando. Felicidades a la doctora. ¿Qué opina de las limpiezas intestinales? ¿Son buenas para prevenir el cáncer? Bien, en realidad la limpieza intestinal no previene el cáncer. Nosotros, como lo explicaba antes, la utilizamos para como estudios previos, claro, o sea, como un protocolo previo a la videocolonoscopía. En realidad no sé con qué los realizan exactamente, porque he escuchado muchísimas y con distintas cosas. Entonces creo que a veces los pacientes cuando compran estas limpiezas intestinales ni siquiera saben lo que están consumiendo, ¿no? No las recomiendo para nada. Está de moda además limpieza de colon. Y no sustituyen para nada lo que es una dieta balanceada, ¿no? El consumo de fibra, ¿no? Una hidratación adecuada. No limpies tu colon, come bien. Exactamente. Eso. Y hazte una prueba de sangre oculta en heces si tienes más de 45 años.
Tenemos que irnos a la última pausa, doctora. Realmente esta charla está espectacular. Tenemos más preguntas, así que vamos a tratar de contestar todas las que podamos. Volvemos después de esta pausa, queridos amigos. Última pausa en el programa, nos vamos con esta última recomendación. Cuida muy bien tu salud, qué importante es en estos tiempos cuidar la salud. Y bueno, acá hay una fórmula que te puede ayudar bastante. Cuida tu salud y vive la vida con energía gracias a Verotonil. Las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades y recuperarnos de estas. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante, contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Bagó de Bolivia. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. ¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo. Yo elijo a Panchito. Yo a Ricardo. Yo a Sebas. A mi papá. Que nada te detenga. Con Natur Sport, máximo rendimiento. Síguenos por www.transmedia.com.bo. 24 horas contigo. Transmedia, la evolución de la radio. Volvemos con la doctora Daniela Méndez, ella es gastroenteróloga y estamos charlando de colonoscopía, cáncer de colon y recto, los beneficios de la colonoscopía en realidad, los beneficios que tiene con tu salud realizarte una prueba para poder detectar una enfermedad que puede ser curable si la detectas a tiempo. Ella es parte del staff de la red de salud alemana, la red de salud alemana que es perteneciente a la clínica alemana, que pronto va a tener una sucursal de la clínica alemana en la zona sur, en Achumani. Doctora, nos habíamos quedado con una preguntita. Me dicen acá, muchas gracias, excelente programa. Les agradecemos mucho a los doctores por la información que nos están dando. ¿Cuáles son los riesgos y las molestias que podrían producir una colonoscopía? Bien, bueno, como lo habíamos hablado un poco, yo creo que es importante también profundizar en esto porque lo veo también en la consulta, ¿no? El grado de ansiedad que produce un estudio invasivo, así sea mínimamente invasivo como lo es una videocolonoscopía. En realidad es un estudio muy seguro si se hace bajo los márgenes adecuados, como ya lo habíamos hablado, ¿no? Un estudio multidisciplinario del paciente previo al estudio endoscópico, una preparación colónica adecuada, el trabajar, digamos, sobre los factores de riesgo que puede tener para la sedación, que también podría ser una de las complicaciones que se pudiera dar en una colonoscopía, aunque la sedación es algo bastante seguro también, ¿no? La videocolonoscopía como tal es un estudio seguro que se hace aproximadamente en unos 20-30 minutos cuando las condiciones son adecuadas. Como todos los estudios, tiene algún tipo de complicación, bien, que son mínimos, ¿no? O sea, a veces hay sangrados, generalmente cuando se encuentran lesiones
dentro de lo que es la colonoscopía. Cuando ya es una colonoscopía terapéutica suele tener más complicaciones, pero cuando es un estudio diagnóstico generalmente las complicaciones son mínimas. Obviamente posterior a la colonoscopía, como lo habíamos hablado, puede haber el tema del dolor por la distensión colónica que algunos pacientes aquejan. Bien, puede haber un tema de perforación también en la colonoscopía terapéutica, ¿no? E incluso en alguna colonoscopía diagnóstica cuando la condición del colon es frágil, ¿no? Por una colitis isquémica, pacientes, digamos, que tienen algún tipo de lesión a nivel colónico que los vuelve mucho más susceptibles a todo esto. Pero reconociéndola a tiempo, igual, se puede hacer, sí, un tratamiento bastante efectivo, ya sea endoscópico o quirúrgico inmediato, ¿no? Pero como les digo, son mínimas, están reportadas en menos del 1% de las colonoscopías, entonces es un estudio seguro. La idea de todo esto es que el paciente se quede con la idea de que es un estudio seguro que puede salvarle la vida. Esa es la cosa, ¿no? Cuando tú pones en una balanza los beneficios y el riesgo, los beneficios son mucho más. Claro que sí. Y no hay por qué no te lo hagas. Sobre todo por todas las causas que hemos hablado ahorita con la doctora. Somos un país que tiene una alta prevalencia de este tipo de enfermedades. Comemos mal, la generalidad de los bolivianos no comemos bien. Sobre todo La Paz, donde hay mucho estreñimiento, colon, megacolon, dolicocolons, que no tenemos una buena digestión. Entonces nosotros deberíamos hacernos más pruebas todo el tiempo para evitar este tipo de enfermedades justamente. Tengo otra pregunta, doctora. Me dicen acá, hoy día los de Cochabamba han estado activos con el programa. Me están hablando de la diverticulosis. Me dice, me han detectado divertículos. ¿Es lo mismo que pólipos? ¿Tengo también alguna predisposición a tener cáncer? No. La diverticulosis colónica es una patología en la cual se vuelve más frecuente a partir de cierta edad. A partir de los 60 años, casi el 60% de la población puede hacer diverticulosis colónica. La causa como tal no está establecida, ¿no? Pero lo que se dice es que puede ser por una fragilidad a nivel de lo que es la pared muscular, que produce una, ¿cómo se diría? Como una Una solución de continuidad. Exactamente. No solución de continuidad en realidad. Son como pequeños sáculos que se forman en todo lo que es el margen colónico, ¿no? Yo le digo a mis pacientes, es una verruguita al revés. Al revés, está. Bueno, sí, válido también, ¿no? Lo que nosotros vemos por medio de la videocolonoscopía son orificios diverticulares, ¿no? Estos no producen ninguna predisposición a cáncer colorectal, ¿no? Como te digo, es una patología que se presenta con una predisposición, sobre todo por un factor de edad y de debilidad a nivel de lo que es la pared colónica. Que es... o sea, no tengas miedo, no te va a dar cáncer. No, porque eso además es algo que no lo van a poder resecar ahí. Eso seguro que no. O sea, la predisposición hacia el cáncer no, pero sí obviamente tiene, digamos, otro tipo de patologías asociadas a la patología diverticular, ¿no? Como son la hemorragia diverticular, la diverticulosis colónica, ¿no? Que es la inflamación de un divertículo como tal, ¿no? También, digamos, o sea, son pacientes que tienden a tener un poquito más de sobrecrecimiento bacteriano, por lo mismo que las bacterias pueden colocarse en esas regiones y hacer un sobrecrecimiento, pero no se ha visto que esté relacionado con el cáncer colorectal. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, porque ahorita he hablado de un tema que casi no lo hemos tocado y me gustaría que en algún momento en otro programa toquemos, es sobre el estreñimiento crónico que sufren las personas que viven en altura. Bien. Por nuestra alimentación, por la misma altura, estamos predispuestos a tener un colon más largo y más ancho. ¿Eso predispone al cáncer? En realidad tampoco se ha visto una asociación como tal. Obviamente sí hay varios factores de riesgo. Más que todo es el tipo de alimentación, la altura, podría ser incluso la patología chagásica que nos predispone al dolicocolon, el estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico podría, digamos, en algún grado, por éstasis de materia fecal, producir algún tipo de inflamación colónica, pero no se ha visto una relación directa con el cáncer colorectal, no. ¿No has visto más casos aquí que en el lugar donde te has formado de cáncer de colon? Claro que sí, y muchísimo. Era lo que comentábamos, o sea, yo me he formado en un lugar donde el screening de cáncer colorectal era
obligatorio. O sea, y la concientización a nivel de la población estaba tan bien hecha que todo paciente mayor de 50 años sabía que tenía que hacerse su screening de cáncer colorectal. Entonces yo he visto mucho lo que son las lesiones tempranas, ¿bien? He visto muchísimo lo que son pólipos e incluso cánceres incipientes, pero no he visto con tanta frecuencia como veo acá en mi práctica clínica el cáncer de colon avanzado, sobre todo el de colon sigmoide ascendente. Atención entonces, ¿no? Sí. Atención a la población boliviana en general, paceña en particular. Yo creo que es también por esto mismo de que no tenemos la concientización de un adecuado screening de cáncer colorectal. Claro, porque en lugares donde hay este screening se lo detecta en la fase de pólipo. Exacto. Y estamos hablando de países con alta incidencia de cáncer colorectal, ¿no? Claro. Entonces, en los que uno esperaría, digamos, encontrarse mucho más cáncer avanzado, pero no. Claro, ¿no? No, justamente porque estas medidas funcionan. Y eso también nos habla acerca de lo bueno que son estas medidas, de cómo realmente sí funcionan en la población. Si tú ves, digamos, o sea, todo lo que son las estadísticas poblacionales a nivel mundial, si bien la incidencia de cáncer colorectal es mucho más alta e incluso la prolongación, o sea, la perspectiva para el 2040 es de que aumente el cáncer colorectal. Pero si tú te das cuenta, la mortalidad en los países del primer mundo no avanza junto con la incidencia. Y es justamente por estas medidas, porque estas medidas sirven, porque un adecuado screening de cáncer colorectal sí funciona, ¿no? Como lo ves en las imágenes, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, la incidencia en Estados Unidos y en China se va a disparar en los próximos años, en las proyecciones. Pero vas a ver que la mortalidad, muy probablemente por todas estas medidas que ellos toman como países de primer mundo, no acompaña su incidencia. Y lamentablemente el tiempo se nos acaba. Doctora, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos ir con cualquier preocupación? Hoy día hemos hablado de cáncer de colon, pero el aparato gastrodigestivo es inmenso. Tú atiendes toda esta área. No, yo encantada de atenderlos. Como saben, me encuentro como parte del equipo del centro médico de la clínica alemana. Entonces, para atenderlos en lo que necesiten, tengo la consulta ahí, así que a disposición. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Te comprometo aquí ante el público y ante los testigos para que hablemos de estreñimiento en el próximo programa que tengamos el próximo mes. Claro que sí, un placer para mí también. Un gusto. Queridos amigos, esto es todo sobre el programa Cáncer de Colorectal, una charla fabulosa con la doctora. He aprendido un montón y los esperamos en el próximo programa a la misma hora y por el mismo canal. Querido Rick, vámonos que ya es tiempo.